artificial. Hidratarse, hay que hidratarse. Bueno, pues, ¿preparados, listos? ¿Está? Pues muchas gracias por venir. Estamos apostando con Enrique. Digo, ¿cuántos van a venir? ¿7? ¿10? ¿Cuántos van a venir? Oye, pues siguen entrando gente, qué maravilla, qué maravilla. Oye, pues muchas gracias por venir. Estamos en un bautizo. Introducción. Esto es un bautizo, ¿no? Porque decía Enrique, escribir, pues estaba antes de un álbum con él. Escribir es un parto, ¿cómo has dicho, no? Sí, Parir, es parir. Y Bueno, pues igual sí, pero esto es un bautizo, esto es una celebración. Una celebración en la cual, pues a ver, lo que vamos a contar no tiene ninguna gracia, pero como estoy a gusto y estamos a gusto, ¿verdad? Pues tampoco, no soy demasiado trascendental, pero bueno, la verdad que vamos a hablar de un robo o de un hurto. El hurto es cuando no hay violencia en las cosas y en las personas. ¿Hay violencia en las cosas? ¿Hay violencia en las personas? Podríamos discutir, pero yo creo que es más bien un hurto. Ahí tenéis el libro existe, y el libro pues nace un poco, vamos a pasar, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el dinero tiene una fuga, ¿no? Primero tenemos que ponernos de acuerdo en los términos. ¿Qué es la inflación? La inflación es la pérdida de valor de la moneda. La inflación no es el IPC. Es la pérdida de valor de la moneda, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la fuga que tiene? Voy a ponerme esto para verlo mejor así. Aquí tengo la chupa, de luego lo cojo. Bueno, y vamos a hablar de... Yo soy un divulgador. Le he dicho a la IA, hazme un logo de divulgador. Adelante, por favor. ¿Y esto de divulgador de qué va? Pues fijaos que está separado. Di, de decir, vulgo, que es pueblo, y de oro, de oro. Se me ha qué maravilla. Le digo, la IA te lo hace. Una maravilla. Divulgador. Esto no es una clase universitaria, esto es una sesión divulgador. Es decir, hablar de oro, hablar al pueblo, que somos todos el pueblo, yo también soy un pueblo, ¿vale? Entonces, el robo es perfecto, la inflación no es un accidente inevitable, es un mecanismo de redistribución de la riqueza, ¿vale? Más silencioso y efectivo de la historia. Bueno, ahí veis, que no sé si lo veis, pero estos son los precios del año 2020 a hoy. Este es el robo, ¿no? Tenemos que la electricidad ha subido entre el 70 y el 90%, 3 veces el IPC general es un 20%. Pero luego si veis gas natural, entre el 80 y el 120, depende de cuando lo cojamos, el gasóleo entre el 35 y el 50, es decir, esto lo sabéis todos. El pollo está por ahí, ¿cuánto es el pollo? En 30 y 45%. Es decir, que vemos cómo, oye, pues todo esto es lo que... ¿A qué venimos aquí? Pues a ver esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el dinero? ¿Qué ha pasado, no? Bueno, entonces, como decía Milton Friedman, ahora sí tenemos que hablar de alguien un poco famosete, la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario, es decir, que las cosas tienen un valor de acuerdo con la masa monetaria, con el dinero que hay en circulación, ¿vale? Había un cuento que decía que una persona se levanta a la mañana, esto estoy improvisando, pero creo que es un cuento interesante para hacerlo, que se levantaba uno a la mañana para ir a trabajar y al abrir la puerta, ostras, había un paquete, lo abre y había 1 millón de euros en el paquete. Coge el dinero, joder, se mete para casa, 1 millón de euros, no sé qué. Y luego cuando sale se da cuenta que había más paquetes, que los vecinos estaban cogiendo también paquetes de millón. Entonces, ¿qué hace? Pues va a las tiendas y ¿qué hay en las tiendas? No hay nadie. ¿Por qué no hay nadie en las tiendas? Porque todo el mundo había recibido un paquete de 1 millón de euros, ¿no? Y luego ya cuando la economía empieza a mover, ¿qué pasa? Pues que todo vale pues 1 millón de euros más. Al final es una regla de cálculo el dinero. Bueno. Entonces, la causa real, más billetes persiguiendo la misma cantidad de bienes, el vicio del Estado, porque la clave es que la inflación es lo que permite que el Estado se pueda endeudar y lo pueda hacer y pueda pagar el estado de bienestar y todo. ¿Por qué? Porque la moneda pierde valor. El ejemplo que yo pongo como divulgador es que si cogemos, imaginemos un globo y lo hinchamos fuerte, que esto, a ver si el próximo día lo traigo, ¿no? Un globo, ¿no? Entonces, soplamos el globo un montón y entonces la broma con los niños pequeños, ¿qué haces? Que lo sueltas y empieza a volar por todo y los niños se asustan. Entonces, bueno, cogemos otra vez, lo hinchamos y entonces la siguiente broma con los niños es que tú lo intentas vaciar poco a poco y hace la pedorreta esa. Y también les hace gracia a los niños, ¿no? Pues la inflación es la pedorreta y el efecto es el no. Pues la desinflación, el efecto del Estado es ¿cómo pagan? Porque la moneda pierde valor, que es lo que vamos a ver ahora. Y la mentira nos dice que es la culpa de la energía, de las empresas, pero cuando el control monetario es del Estado, de los estados. Los estados son los que, aquí el mercado capitalista y salvaje no sé qué leches, si son los que están detrás son los bancos centrales. Bueno, una breve historia económica. Año 2000. ¿Qué pasó en el año 2000 con las .com?
porque uno se acuerda perfectamente, alguno ya habíamos terminado la carrera y todo, y nos acordamos de que cae toda la economía mundial, un desastre, lástima de haber comprado entonces Google y Apple, que yo creo que existían, ¿verdad? Porque también cayeron todas. ¿Y cuál fue la receta? La receta fue poner los tipos de interés casi a cero, que era Alan Greenspan, creo recordar, ¿verdad? Que era el que lo hizo. ¿Qué provocó aquello? Pues lo que provocó los tipos de interés cero fue que el mensaje que demandan los tipos de interés baratos, el mensaje que nos da al pueblo es: tenéis que endeudaros, dinero gratis, entonces compramos pisos, compramos, las empresas invierten porque el dinero es barato. Y eso lo que provoca, pues por ejemplo, la burbuja inmobiliaria. ¿Cuál fue, hasta qué punto no fue Alan Greenspan bajando tanto los tipos de interés el que provocó que el dinero fluyera hacia ahí? Y además el malinvestment que dicen los ingleses, también cuando los tipos de interés son muy bajos, tendentes a cero, pues la gente invierte en cualquier porquería, porque como no dan nada, y también hemos visto, ¿no? Entra dinero en sitios que, claro, entran dinero en negocios buenos, en los regulares y también en los malos, ¿no? Porque sobra el dinero. ¿Qué pasó pues, después del año 2008? Pues la crisis inmobiliaria, como todos sabéis, y lo que provoca después de la crisis inmobiliaria, ¿cuál es la receta? Pues la receta vuelve a ser los tipos de interés bajos, ¿vale? El exceso vuelve a ser otra vez los tipos de interés. Tardó mucho por la velocidad, la velocidad del dinero, que claro, cuando estaba la economía tan mal, tan paralizada toda, pues no arrancaba, y entonces, aunque emitía mucha masa monetaria, la fórmula de la velocidad es: la masa por la velocidad es igual a los precios por la renta. ¿Era así? ¿He dicho bien? Pero bueno, la cuestión es que eso no provocó inflación porque la economía estaba maltrecha, ¿no? Tuvo que ajustarse otra vez. Y la última que nos ha pasado es en 2020 con la pandemia, que en el libro hablo cuando Christine Lagarde decía que la inflación era pasajera. Luego dijo que, bueno, igual no es tan pasajera, luego dijo que quizás era sticky, y dije, hostia, sticky, ¿qué es sticky? Vamos a buscar el diccionario, sticky, pegajosa. Ah, mira, pegajosa, ya aprendí una palabra en inglés. Y luego dijo que era permanente, y al final, como bien sabéis todos, ¿qué hizo el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana? Subir los tipos a tope, y claro, eso que provocó que todas esas inversiones que no valían nada, todas esas malas inversiones, pues eran basura, y provocó la caída del Credit Suisse, que era un banco que estaba regulinchis, y el Silicon Valley Bank también cae. ¿Por qué? Porque cuando, en este caso, la subida de tipos hace que se vea quién estaba nadando sin bañador, cuando salen del agua y dicen, hostia, les estaba pasando, ¿no? Bueno, he aquí una de las claves de mi libro. Esto es la reunión de Jackson Hole, que ya no sé si es en Wisconsin, creo que es en Wyoming, creo que es correcto, Wyoming, ¿no? Daniel, Wyoming, a la 1, Wyoming a las 2. Y aquí tenemos a Christine Lagarde. Este señor es Agustín Carstens, que es el director general del Banco de Pagos Internacionales. Es como el banco de bancos, ¿no? Alguno aquí experto en la sala. Y luego tenemos aquí a Jerome Powell, que es el gobernador de la Reserva Federal Americana, ¿vale? Bueno, pues estos señores son los que se ponen de acuerdo en Jackson Hole. ¿En qué se ponen de acuerdo? En cuánto van a emitir el dinero. Se tienen que coordinar, porque si uno emite mucha moneda, esa moneda se deprecia, y como es una divisa, eso va a implicar que las otras divisas estén apreciadas. Con lo cual, cuidadín, tenemos que jugar todos a la vez. 1, 2 y 3. ¿Cuánto? 3. Venga, pues 3% para arriba todos, ¿vale? Pero bueno, dice Carlos, los culpables. Bueno, los culpables, a ver, estos los han puesto los políticos. Y a los políticos, ¿quiénes les votamos? Todos nosotros, ¿eh? O sea que tampoco, al final, la última responsabilidad es nuestra. Bueno, el origen del incendio, como decía, que fue la emisión excesiva. Este es el último incendio, pandemia, COVID, ¿vale? La emisión excesiva de dinero, que cuando paramos en la pandemia, pues había que, efectivamente, para que no quiebre la gente, emisión monetaria, tipos a cero. ¿Y qué provoca eso? Pues que la gente, pues bueno, pues pudo salir adelante. Pero luego ven los comentarios de Christine Lagarde, que está subiendo la inflación. Yo me acuerdo con el 4%, decíamos, ¿pero esto qué va a ser? Y os acordaréis que en España el interanual, a mediados creo que del 21, no es el 21 o el 22, igual era el 22, que estaba a más del 10%, el interanual de IPC. O sea, es muy gorda esta, ¿eh? Bueno, el dinero fiat, ¿qué es? El dinero fiat es nuestra moneda actual, los billetes, es decir, moneda que emiten los estados y que no está respaldada por nada. Que nosotros estudiamos en la universidad el patrón oro, es decir, el patrón oro era el corsé que mantenía a los estados, que solo podían emitir tanto como el oro que tenían. Yo no voy a entrar en esa disquisición, que si sí, que si no. Lo que está claro es que, como decía
decía no sé quién, volver al patrón oro es como si sacas la pasta de dientes del dentífrico, la sacas fácil, ¿verdad? Y ahora métela, a ver cómo la metes. Yo creo, hostia, volver al patrón oro, aparte de que, lógicamente, ¿qué pasa? También es cierto que el apalancamiento, ¿qué es el apalancamiento? Pues cuando compramos un piso y ponemos un 30%, que son 10% de impuestos, 20% valor del piso, el 80% lo pone el banco, el apalancamiento nos permite comprar un piso, que luego hablaremos de vivienda. Bueno, y aquí lo que estamos estamos hablando de la reserva fraccionaria. ¿Qué es eso? Que me chocaba a mí cuando era chaval, que mi primo Javier hablaba con mi padre de que si la gente viene al banco no está todo el dinero. Y yo, pero tío, ¿cómo no está el dinero? Cosas que de niño pues ya me chocaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos un dinero en el banco lo puede prestar hasta 9 veces. O sea que los bancos también crean dinero, los bancos comerciales, ¿vale? Y una cosa que es importante, que es el interés compuesto. Algunos se ríe por ahí. El interés compuesto, bueno, pues este sería el interés simple, y el interés compuesto ya veis que coge una pendiente y empieza esa pendiente a empinarse. ¿Qué significa? El interés simple sería cuando yo pongo un depósito y al final del plazo cojo el dinero, me lo meto al bolsillo, los intereses los guardo y me los gasto. ¿Y el interés compuesto qué es? Que yo cojo ese dinero, el dinero que he recibido, esa rentabilidad, y lo dejo dentro para que me componga, que dicen, hay que componer y hay que vaya creciendo ese dinero. Bueno, pues como veis, se dispara, ¿no? Y el interés simple lo voy a contar aquí, y lo que yo voy a contar con el interés, que yo creo que más o menos me he explicado, y voy a intentar explicarme, y yo os pido ayuda, a ver, porque es la primera vez que lo explico, es que esto tiene el mismo efecto con la inflación, pero al revés. Que lo que hace es, con una inflación del 3%, lo que reduce el valor de la moneda, y ese 3% hace que la moneda valga un 3% menos. Y luego el año que viene es otro 3% más, y ya es el 3% sobre el 3%, con lo cual, lo que trato de explicar en el libro, y yo creo que se entiende, es que la inflación hace un efecto que licúa la deuda, que hace desaparecer la deuda. Si la inflación es la pérdida de valor de la moneda y la deuda está en moneda y esa moneda pierde valor, luego la deuda pierde valor. Y el ejemplo que os voy a poner ahora, el que se compró piso hace 10 años, que podías comprarte en Pamplona por 150.000 euros, con esos 150.000 euros no puedes comprarte ese piso, luego ya ha perdido valor. Pero esos 150.000 euros de deuda, pues ya no valen para lo que valían entonces, porque han perdido valor, ¿vale? Entonces, el efecto de la inflación o el interés compuesto, y el salto que doy ahora es también lo que nos hace es reducir la deuda, ¿vale? Voy a intentar luego, tengo un ejemplo que es buenísimo, creo yo, ya digo que me estoy estrenando, a ver si soy capaz de explicarme, ¿no? Aquí vemos cómo la licuadora, la inflación licúa el dinero de los ahorros de los ciudadanos, el dinerito que tenemos. De hecho, los que más pierden son la gente más humilde. La gente humilde que no tiene casa, que no tiene inversiones, ni tiene fondos de inversión, las que tienen solo un poquito de dinero, son obviamente los que más sufren porque la moneda pierde valor, ¿no? La deuda pública también se licúa, porque la deuda pública, dices, Carlos, pero está aumentando ya, pero si la mantuviéramos constante, que la aumentan, que ya lo sé, pero si fuera constante, la deuda pública hace de 10 años, pues podría comprar mucho más que la deuda pública de hoy, porque la moneda vale menos, ¿sí? Luego la inflación, pues está aquí, la represión financiera, tipos de interés efectivamente bajos para que la deuda no explote. Yo voy a quitarme la americana, que ya no aguanto más, estoy sudando. Lo siento. Bueno, a lo que voy. Que la represión financiera, ¿qué es? Represión para el ahorrador. Porque el ahorrador va y me dice mi suegra, Carlos, es que el banco me da el 1 con algo, no llega ni al 2% un depósito. ¿Qué hago? Sabiendo que es mi suegra, que no le gusta el riesgo, pues digo, no sé qué decirte. Y me dice mi suegra, pues siempre me dices que te pregunte. Pues ahora te pregunto y me dices que no sabes qué decirme. Esto de la mamá política, y también tengo una política por medio, ¿verdad? Bueno, la monetización, ¿qué significa? Que es que el Banco Central compra deuda con dinero inventado. Yo estoy metiendo un poco en chapalla, Y impuesto silencioso, que es que saltas al tramo del IRPF, que en Navarra lo van a deflactar, supuestamente. Es decir, que te aumenta el sueldo un 3% y la inflación es del 3%, tú ganas más, pero no puedes comprar más. No puede ser que yo pague más impuestos cuando yo en realidad tengo el mismo poder de compra. Eso es la deflactación que en Navarra se está haciendo desde hace poco, que este año se está discutiendo si se va a hacer y que yo sepa todavía no lo han decidido. Bueno, ¿qué es esto? Pues bueno, tenemos que ver cosas como el oro, el bitcoin o los inmuebles. Estos son activo real. ¿Qué es un activo real? Es algo que se regulariza por encima de la inflación. Y las empresas, pues las buenas también. Las buenas empresas también
digamos así, que se evalúan o se valoran más, ¿no?, que la inflación. Y aquí vengo con el ejemplo. Este es el hombre que yo confío en que sea capaz de explicarme. Hugo Stines, ¿a este lo conocéis? Pues este lo descubrí, no me acuerdo dónde, pero es un hombre que, fíjate, del año 1870 se murió el año 1924 y dije yo, qué bueno este tío. Bueno, Hugo Stines era un empresario alemán. ¿Qué hizo este empresario alemán? En la República de Weimar, en Alemania, ya sabéis que hubo la hiperinflación alemana, que eso lo tienen los alemanes en el ADN, por eso no quieren saber nada de la inflación los alemanes, porque la inflación, no podemos entenderlo muy bien lo de la hiperinflación, unas inflaciones que sean un millón de IPC, por si fuera aquí en España, 1 millón porcentual anual, no nos cabe en la cabeza, pero cuentan que la gente iba al bar y pedía las 3 cervezas seguidas, porque si te pedías una y luego otra, la otra ya te había subido el precio. Por ejemplo, que salías del trabajo y si no cogías la pasta y te la gastabas, tenías un problema si habías cerrado la oficina. O sea, el dinero se fundía. De hecho, hay una teoría que dice que los cabarets, ¿acordáis la película de Cabaret, que se ve un poquito todo esto, la crisis aquella y el aparecer de los nazis, en la película Cabaret de Liza Minnelli, pues... la niña, me despierta la niña. ¿Por dónde íbamos? En esa película se ve lo de la hiperinflación alemana y se ve... Bueno, volviendo a Hugo Stines. ¿Qué hizo este hombre? Pues como el ahorro fue destruido, pero él se hizo hipermillonario. ¿Por qué? Porque compró empresas, muchas navieras, almacenes e industrias, lo compró con deuda en el Deutschmark, en el marco alemán de la República de Weimar. Y con una hiperinflación de más de 1 millón anual, es que perdía el valor en muy poco tiempo. Con lo cual, al haber comprado todas esas empresas y haberlo comprado con deuda, con una moneda que perdió todo el valor, ¿qué tenía? Pues tenía las empresas pero no tenía deuda, porque con aquello no se podía comprar nada. Pues eso fue la clave y de hecho lo pintaban así como si fuera el dios Hermes, que le ponen mala cara, Yo creo que el que lo pintó esto no era muy amigo suyo, pero yo creo que es como el dios Hermes que era el de la velocidad, el empresario que entiende la inflación como juego de velocidad y activo real, porque él volaba por encima de todos los activos reales. La deuda había desaparecido. Y esto es lo que confío yo con Hugo Stines. ¿Qué tal? ¿He conseguido más o menos explicarme lo de la deuda y tal? ¿Sí? Vale. Entonces vamos a hablar un poquito del muro generacional, ¿no? Salarios nominales reales, que ya sabéis que en 30 años estancados, y el precio de los activos, como por ejemplo la vivienda, disparado. Que vuelvo a deciros que tiene que ver con los tipos de interés tan bajos. Los tipos de interés es el mensaje. Si está barato, todos a comprar. El tipo de interés es el precio del dinero, ¿vale? Aquí está el caso de mis padres. ¿Para qué vamos a buscar, no? Mi padre y mi madre vivieron 8 años en casa de mi abuela Juanita. Tengo que recordar que mi madre empezó a trabajar con 12 años de modista, que aprendió a los 10 años por San Sebastián con su tío Tomás, y allá pues le enseñaron a coser y a los 12 a trabajar, y mi padre a los 12 al campo. Una maravilla, Y muy felices, muy bien que estaban. Y luego ya cuando se casaron, que no tenían un duro porque lo dejaban todo en casa, pues 8 años en casa de la abuela Juanita para ahorrar y poder meterse. Y me decía mi padre, cuando nos metimos en el piso, en el año 71 por ahí, decía mi padre, tu madre no quería y teníamos buenas broncas, buenas riñas, porque le decía, Román, que se llama mi padre, no vamos a poder pagar el piso, decía. Y mi padre decía, que sí que vamos a poder. Y dice, pero yo en el fondo decía, joder, no vamos a poder. Mi padre decía, no sé cómo vamos a pagar esto. Porque claro, fijaos, esta era lo que ganaban mis padres en el año 71 en pesetas al año, que fijaos, la línea esta es la cuota que pagaban ellos que no eran hipotecarias, eran letras. Pero bueno, lo que tenían que pagar era una cuota fija, que era esta línea amarilla, ¿veis? Y claro, al principio, en el año 71, pues bastante más de la mitad de lo que ganaban se tenía que dedicar a pagar la vivienda. Y eso que habían estado 8 años en casa de mi abuela Juanita, que iban el domingo a tomar un café y a casa. 8 años metiendo todo ahí a altar, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Claro, cada año siguiente, vosotros si miráis la inflación, que no le he puesto para no meter tanta chapa, juraría que en el año 78 la inflación en España creo que fue del 24% aproximadamente. Pero los otros años fue del 15, 16, 14, 10, 18, o sea, unas inflaciones bestiales. ¿Qué pasaba en esos momentos? Me decía mi padre, la verdad que los precios subían mucho, pero nos subían el salario. Nos subían el salario un año después, con lo cual estábamos fastidiados, porque siempre ibas como detrás, pero fijaos, la cuota se mantenía fija, siempre la misma, y esto era lo que ganaban mis padres, que con un año de retraso le subían el sueldo. Con un año de retraso le subían el sueldo, como la cuota era fija,
es que muy pronto, fíjate, en el año 77, apenas 6 años después, pues ya no era, pues aproximadamente el 25% de pasar de un 60 a lo que ganaban al 25, y luego ya acabó siendo pues prácticamente casi nada. De hecho, ¿qué hicieron en el año 81? Pues como eran así, eran esas mentalidades hormiguicas de antes, pues lo que hicieron fue, tenían un terreno de la abuela, dijeron, vamos a hacer una casa en el terreno de la abuela. Y también con la inflación, también lo pagaron muy fácil. Y de ahí viene el dicho, métete que ya saldrás. ¿Os lo ha dicho alguien esto? Los padres. Porque los padres decían, métete que ya saldrás. Ellos salieron, pero gracias a la inflación. ¿Que la inflación qué hacía? ¿Licuaba la deuda? Pues relativamente sí. Porque el salario subía, pero esto no. Claro, esta licuadora, ahora vemos, por ejemplo, hasta la licuadora actual. Si una pareja se mete actualmente y también dedica el 60%, la licuadora con un 3% anual, con una hipoteca a 35 años, pues también licúa la deuda, pero es mucho más lenta. Entonces no tiene mucha gracia esto, ¿verdad? Aquí estos no lo pasaron bien. Mis padres, pero bueno, pero enseguida se aliviaron, ¿no? Estos no se alivian tanto, porque esto es lo que les pasa a los jóvenes que se meten a 35 años y tal, ¿no? Más de 5 veces y demás. Bueno. Y aquí está el caso que tanto hay muchos políticos que están en contra del típico ingeniero que lo que hace es pues comprar, como ya está, oye, voy a comprar un apartamento y lo alquilo. Lo que viene a ser el especulador. Digo un ingeniero porque hay chavales que con 32 años, 33, ya que más o menos han comprado un piso y se lanzan a comprar otro. Bueno, pues la inflación también juega a favor de este, ¿no? Porque tiene una hipoteca fija. Yo siempre estoy hablando de hipoteca fija y alguno dirá, Carlos, la variable es más barata. Pues sí, es más barata. Y no vamos a entrar en eso, pero claro, una cuota fija para siempre con una moneda inflacionaria, este es el juego bueno, ¿no? Sí, Carlos, ¿va a funcionar así? No tengo ni idea, porque no pase, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el chaval este que invierte y que se compra el piso este para alquilarlo, pues al final, cuando el chaval se jubile, pues tiene un piso pagado. Y se lo han pagado los inquilinos. Y esto es lo que hay muchos políticos que odian, porque dicen, esto hay que acabar con este especulador, la vivienda es un derecho, y no sé cuántas leches más. Y bueno, pero si el chaval no lo hace, pues un piso menos en alquiler. Es lo que pienso yo, ¿no? Igual soy demasiado práctico, demasiado de pueblo y simple. El Estado es el perro del hortelano. ¿Lo veis el perro ahí? ¿Por qué? Porque no hace VPO, no pone suelo en disposición, asfixia fiscal máxima, 52.000 millones de euros recauda el Estado y todo el sector público solo por vivienda. Y hacen un plan de 7.000 millones, que no es ni el 10%, no, ¿cuántos? El 15%, toma, nos echan los mendrugos. Y el amparo a la ocupación, defienden más al que ocupa que al propietario. Y luego quieres que haya alquileres. Si no hay desahucios, no hay alquileres. Bueno, el manual de los ricos está explicado ahí. Yo solo voy a decir que los ricos, ¿qué hacen? Compran con deuda, se endeudan y luego mueren. O sea, viven con deuda. Y el ejemplo que pongo es el de Elon Musk. Elon Musk, ¿qué hace? Tesla tiene unas opciones para comprar unas acciones. Él lo cobra en opciones de acciones. No cobra ni un euro. ¿Qué hace con eso? Se endeuda en el banco y la deuda es un ingreso que él no tiene que declarar, eso no paga IRPF. Es decir, 0 impuestos. Si la deuda se la gasta, lo que tenga que gastárselo, lógicamente es el propietario de Tesla, claro. Ya sabemos quién va a pagar la deuda y todo lo que se meta este hombre va a pagar Tesla, ¿no? Pero bueno, 4 verdades. La inflación es un mecanismo político deliberado. Lo que yo digo es que la inflación, esa dilución de la deuda, lo que provoca es que puedan seguir con esta deuda tan grande, con el estado de bienestar penoso que tenemos, y da igual, y balón para adelante. El Estado es el mayor deudor y liquida inmensa robando silenciosamente tu poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que al final hace una quita al 3%, la quita creo que son 36 años, al 4% creo que son 24 años de la mitad. La quita, que es cuando tú a uno, en vez de devolverle todo, le devuelves la mitad. En 24 años con una inflación del 4%, no es descabellado. De hecho, ahora voy a hablar de la Lagarde, que dice que no tiene que estar la inflación por debajo del 2%, sino que tiene que estar en el entorno del 2%, acaba de decir. Que cuando los hombres crearon el banco, los hombres y mujeres que crearon el Banco Central Europeo, dijeron que tiene que ser menos del 2%, no cercana al 2%, porque tú y yo sabemos que si quieren ir al 2%, ¿a dónde van a ir? Al 4%, al 3,7%, venga, para no discutir. Ahorrar dinero fiat, es decir, el dinero actual, a largo plazo es un suicidio financiero, eso lo tenemos todos, claro, porque lo vemos, que al final el dinero no vale nada. Hace unos años ibas con 50 euros al Mercadona y ya ganabas el carro, ¿eh? Ahora, ¿cómo?
Ahora 150 y vamos, tengo 4 cosas aquí. La escasez te salva los activos reales apalancados. O sea, la clave ¿cuál es? En una moneda inflacionaria es comprar activo real con deuda en moneda inflacionaria. ¿Por qué? Porque el activo real me va a pagar la deuda y además esa deuda cada vez es más pequeña. Cada vez se hace más pequeña, ¿vale? Bueno, pues ya está. Yo creo que ya he dicho bastante. Ahora os toca el turno a vosotros. Solo críticas, por favor. Ahora si quieres, Laura, ya.